días, bienvenidos a este curso que es el curso de Derecho Civil 2. Voy a tener el agrado de poder impartírselos en este semestre, que es el segundo semestre, así que pues estaba esperando si ingresaban aún más compañeros, porque regularmente en este semestre pues hemos tenido una carga más o menos de más de 100 alumnos. Así que les doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Belbet Eliamira Mota Ajín. Soy doctora en Filosofía del Derecho, jueza de paz penal del municipio y departamento de aquí de Guatemala. Actualmente doctoranda del doctorado en Ciencias Penales Internacionales, impartido por la Universidad de San Carlos, ya también en mi último año, así que también como ustedes soy discente, ya con tema de tesis también aprobado. Tengo el honor de trabajar para esta universidad por más de 10 años. Asimismo, pues he tenido la oportunidad de ser docente de grado por más de 7 años y actualmente ya con 5 años de estar trabajando en esta maestría que es en Ciencias Jurídicas y Sociales, la cual pues me ha resultado muy enriquecedora porque pues ustedes son profesionales de distintas áreas y pues se ha logrado enriquecer con sus puntos de vista y su intervención lo que es el contenido de la clase, ¿verdad? Porque como ustedes se pudieron dar cuenta ya en el primer semestre, pues el derecho es bastante cargado. Ustedes tienen que tener el manejo tanto de la doctrina como también de las leyes que se encuentran en actualización, y tal como una de las características que ustedes pudieron establecer en el semestre pasado cuando considero que recibieron su curso de introducción al derecho, uno es precisamente que el derecho es evolutivo. Entonces está en constante reforma y también derogación de distintas leyes, por lo que definitivamente algo que ustedes tienen que tener si ya empezaron lo que es el estudio de esta maestría, pues es precisamente la lectura, ¿verdad? Les comento también, se lo voy a dejar a alguien que quieren ingresar. Muy bien. El curso que pues les voy a impartir es el curso de Derecho Civil 2. Aunado a esto, también les quiero comentar que soy integrante de ternas evaluadoras de informes finales de graduación de esta universidad, tanto de maestría como de doctorado, y también terna evaluadora de pues, otras universidades en las que he tenido la oportunidad de también poder trabajar como docente, y también pues agradecida porque me han dado esa oportunidad de ser parte integrante de ternas evaluadoras. Como esta maestría únicamente consta de 3 años y ustedes prácticamente al finalizar con todos sus cursos y sus extracurriculares, pues ya pueden someterse a los exámenes técnicos profesionales, de los cuales también he sido parte integrante. En consecuencia, los insto desde ahora que ustedes están en este primer año, que vayan también pensando en el tema de informe final de graduación o de tesis que puedan proponer, y esto con el fin de que al momento en el que ustedes están ya en el transitar de esta maestría, pues también van avanzando con lo que es la elaboración de su tesis. Bueno, ahorita tenemos 82 alumnos, por lo que considero que ese será el total de alumnos que tendremos en esta clase. La forma en la que pues, se da la evaluación en este curso, ya como considero les habrán explicado mis demás compañeros docentes, es la forma siguiente. Lo que nosotros hacemos o que nos solicita, en este caso la universidad,
es que se puedan remitir pues las preguntas, y hay una unidad específica que es la unidad de evaluación, que es la que se encarga de establecer cuáles son las preguntas que a ustedes pues les colocarán en la evaluación correspondiente. En igual sentido, las tareas se realizan de la misma manera, únicamente pues lo que hace uno como docente es remitir cuál es el contenido de la tarea y la manera de la evaluación. Como ustedes también sabrán, yo no tengo ningún tipo de injerencia con respecto a las notas. Tampoco tengo pues esa oportunidad en cuanto a dejar algún tipo de tarea extra y que tenga alguna ponderación. No es permitido porque ya se encuentra determinado cuáles son los lineamientos que tiene la universidad para llevar a cabo lo que es la evaluación de cada curso, en este caso de la maestría en Ciencias Jurídicas y Sociales. ¿Qué vamos a necesitar para este curso? Definitivamente es fundamental que usted pueda adquirir sus leyes de manera física. Esto es muy importante porque al momento en el que usted tiene su evaluación de su examen técnico profesional, pues usted tiene que presentar ese examen con las distintas normativas de las materias del derecho. En consecuencia, también es fundamental y uno de los principales objetivos es que usted pueda tener ese manejo de leyes. Por lo tanto, en este curso vamos a utilizar como norma fundamental, pues el Código Civil. Aunado a eso, va muy concatenado con el Código Procesal Civil y Mercantil. En algunos momentos vamos a estar utilizando también lo que es esta normativa, y definitivamente, pues es imperante que usted tenga su Constitución Política de la República de Guatemala, porque pues de ahí se va a recoger el sustento de cada una de las distintas instituciones que pues nos corresponde en este semestre poder desarrollar. Entonces, eso, de igual manera, yo les estaré remitiendo algún tipo de material para que ustedes puedan ir ampliando ese conocimiento con respecto a esta materia. También sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Y pues yo solicito, ¿verdad?, que definitivamente ustedes también se den a la tarea de leer su código. ¿Cuál es la manera en que yo trabajo para que ustedes puedan tener esa accesibilidad y ese tiempo también de poder escudriñar lo que es el código? Les remito con antelación la presentación de la semana para que ustedes la puedan descargar, la puedan leer, la puedan analizar, puedan también ir pues, haciendo ustedes la concatenación de lo que establece el contenido de las diapositivas con su normativa, y en consecuencia ya ustedes pues formular las preguntas o interrogantes correspondientes al tema que se vaya a desarrollar el sábado correspondiente. Esa es una manera de facilitarles también a ustedes que tengan las presentaciones y que sepan también el contenido que se va a desarrollar. ¿Qué solicito yo de ustedes? Pues el compromiso, sobre todo con ustedes, de que le den la lectura correspondiente a las presentaciones, y aunado a eso, pues hagan también la concatenación con la normativa correspondiente. Este curso, como ustedes se pudieron dar cuenta en su Derecho Civil 1, tiene bastante teoría. El porqué de la teoría tiene una razón. Este curso es fundamental para que se puedan desarrollar otras materias del derecho. ¿Cuáles serán esas materias? Esta es la norma sustantiva. En consecuencia, para que podamos desarrollar una norma adjetiva o un procedimiento, que es lo que se encuentra contemplado en el Código Procesal Civil y Mercantil, usted tiene que conocer estas instituciones del derecho. Conoce las instituciones, conoce las características, porque definitivamente van a ser en algún momento el objeto de conflicto. Entonces, cuando a usted ya le corresponda litigar en el momento correspondiente, tiene que conocer de esta materia sustantiva. De lo contrario, no puede aplicar lo que es la materia del procedimiento.
Solo ahí ya vemos una relación que sería con el derecho procesal y especialmente con el derecho procesal civil y mercantil. Sin embargo, otra de las materias con las cuales tiene mucha relación es con el notariado. Mucha de las relaciones que se dan con base de esta materia, que es Derecho Civil 2, en el que se aplica un principio fundamental, que es el principio de autonomía de la voluntad. En consecuencia, cuando no existe el conflicto, se puede dar y se puede aplicar a alguna institución del derecho civil a través del derecho notarial. Entonces, sí o sí, usted tiene que conocer sobre estas instituciones. Muy bien, alguien me escribe por acá, solo permítanme. No sé si alguien pudiera responder si ya existe algún grupo que esté conformado en un chat para que sea más fácil que yo pueda remitir las presentaciones y el material. No sé si... Claro que sí, licenciada, ya estamos con nuestros grupos, solo es de que ahorita en el chat se le mande el grupo general para el personal que está ingresando de nuevo, y a usted pues solicito si puede ingresar a nuestro grupo del, del curso. Muchas gracias, licenciada. Muy bien, ¿con quién tengo el gusto? Con Ricardo Sosa. Muchas gracias, licenciada. Muy Muchas amable. gracias. Muy bien, muy amable. Gracias. Entonces, ¿van a remitirlo? No sé si ya lo remitieron. Buenos días. Sí, muy buenos días. No sé si sea más fácil que yo dé mi número para que ustedes me puedan incorporar. Es el 5845. Aquí está. Ya lo remitió el licenciado Ricardo. Perfecto. Entonces, será de poder ingresar. De igual manera, les coloco mi número. Sí, licenciada, ingresa automáticamente, no hay ningún problema. Perfecto. Creo que también había un compañero, Edwin Arenas. Dígame, licenciada. Sí, usted también escribió en el chat, ¿verdad? Que lo puedan agendar. Bueno, licenciado, ya es correspondiente entonces que ingresemos los que nos estamos incorporando y podamos ya ser parte del chat. Lo voy a hacer de una vez. Oye, será un minutito nada más, pero... Perdona, licenciada, ¿será que me pueden incorporar al grupo? Disculpe. Fíjense, licenciada, ¿con quién tengo el gusto? Sofía. Muy bien, licenciada Sofía. Ahorita está aquí en los mensajes el enlace para que nos podamos incorporar. ¿Y me decía, licenciada? En el chat de mensajes, ahí está el link para que se pueda incorporar de una vez. Va, ahorita lo voy a buscar, licenciada, pero es que no puedo mucho aquí. No sé cómo se hace esto. Ahorita voy a ver. No, solo me sale la pantalla, la diapositiva. No. Muy bien. Sí, compañera, tendría que ingresar donde dice chat, a la par donde uno mira las 90 personas que estamos en el grupo, bueno, en la clase, y a la par hay donde dice chatear con todos, y ahí está el link. Así sería. Solo me aparecen tres No solo... logotipos, se podría decir. Entonces en el chat mande su número de teléfono y yo ahorita le agrego, no tenga pena. Perfecto. Si no lo digo así rapidito, Sofía, perdone. Sofía, yo creo, usted estaba en el semestre pasado con nosotros. ¿Sí?
Solo tiene que incorporarse en el chat general, están los links de adherirse a las nuevas clases. Bueno, voy a buscar ahí, licenciada. Ok, gracias, muy amable. Bueno, perfecto, les agradezco mucho el apoyo también porque pues es fundamental, ¿verdad? Que mantengamos esa comunicación y por eso, como estas clases es un poco complicado, ¿verdad? Porque no se tiene esa oportunidad de tener esa interacción. Incluso es complicado también porque yo sé que hay muchos alumnos y se complica tener la cámara encendida, pero lo que sí yo voy a solicitarles es que, pues, en el momento en el que ustedes puedan, sí, tenerla encendida y tener, poder tener esa oportunidad yo de conocerlos, ¿verdad? Porque, pues, se terminan los semestres y no hay esa posibilidad de interacción que es tan importante. Sin embargo, pues yo estoy a la orden y no sé si tengan alguna duda, algún aporte, alguna observación para que podamos iniciar con el contenido de la clase. No, perfecto. Entonces, vamos también, yo sé que recibir clases y más en una jornada como la que ustedes tienen, que es tan extensa, vamos a hacer unos intervalos de 30 minutos, y cada 30 minutos, 5 minutos nada más de un receso para que ustedes, pues los que están haciendo las anotaciones correspondientes, puedan pues, levantarse, tomar agua, yo también, ¿verdad? Levantarme un poquito de tomar agua y todo, porque tanto para ustedes como para el docente, pues es bastante agotador mantener la atención sobre todo, ¿verdad? Ustedes por lapsos tan largos, entonces sí es importante hacer este tipo de pausas. Muy bien, entonces iniciamos con la clase que el día de hoy nos corresponde. El tema que vamos a desarrollar es del patrimonio. Uno de los aspectos fundamentales que ustedes tienen que tener siempre en mente es poder definir el derecho civil. Esta definición es la que ya incluye o tiene inmerso lo que son los 5 libros del Código Civil. Sin embargo, cuando ustedes empiezan una definición del derecho, siempre van a verificar que se comienza como ese conjunto de principios, instituciones y normas, porque el derecho y cada una de las ramas, tal como pues ustedes ya lo pudieron visualizar en el semestre pasado, se encuentra instituida per se de distintos principios que las regulan. Las instituciones, que son las que se encuentran determinadas dentro del código y consecuentemente esas instituciones, al estar plasmadas dentro de esta normativa o dentro de este código, ya se convierten en normas. Y esas normas, al momento en el que han tenido un proceso de ley, pues ya se vuelven normas de carácter y obligatoriedad general. Por eso es que ustedes ven en esta definición que yo inicio como el derecho civil va a ser el conjunto de principios, instituciones y normas que va a regular el derecho civil, el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las sucesiones, las obligaciones y los contratos. En esta definición se encuentra subrayado el libro que nosotros tenemos que comprender en este semestre, que va a ser sobre la propiedad y los demás derechos reales. El libro segundo se integra de los siguientes temas: de los bienes, de la propiedad y de los demás derechos reales. Contiene los títulos, el 1, que es exclusivo de los bienes. Cuando desarrollemos este tema, nosotros vamos a apoyarnos también en la doctrina, porque nuestro código, si bien es cierto, estipula ciertas características de algunos bienes, sí es fundamental que lo podamos complementar con la doctrina. Luego ya nosotros vamos a desarrollar el título segundo, que es de la propiedad, el título tercero, que es el usufructo, el uso
la habitación. En el título cuarto vamos a desarrollar y comprender lo que son las servidumbres y por último vamos a comprender y a conocer lo que son los derechos reales de garantía. Cuando nos corresponda el desarrollo de este tema, que es el derechos reales de garantía, ustedes, como ya habrán escuchado, o incluso algunos ya tendrán algún tipo de relación contractual, que en nuestra legislación en materia sustantiva de materia civil, anteriormente, antes del 2007, pues se encontraba regulado como derecho real de garantía la hipoteca y la prenda. Sin embargo, con la prenda hubo una reforma y consecuentemente ahora ya tenemos una ley especial, que es la Ley de Garantías Mobiliarias, que tiene un procedimiento específico en el que se dilucidan pues, los conflictos que se dan inmersos dentro de esta ley. Entonces, eso lo vamos a desarrollar en el momento correspondiente. ¿Cuáles son los artículos que al día de hoy usted tiene que iniciar con la lectura? Desde el 442 al 917, porque ahí usted va a encontrar el contenido de los capítulos que anteriormente pues hice mención que tenemos que desarrollar en esta clase. Si ustedes se dan cuenta, son bastantes los artículos y consecuentemente también hay que comprenderlos y hay que concatenarlos con otros artículos que están también inmersos tanto en esta ley como vamos a ver que también hay otras leyes que tienen esa relación con el derecho civil. Sin embargo, fueron desarrolladas estas instituciones en otras normativas. Cuando corresponda el análisis de esas leyes, yo se los diré antes de la clase correspondiente para que ustedes la puedan adquirir y la puedan tener. Y con esto, pues, ustedes también ir colaborándome con la lectura correspondiente de los artículos y con eso también ustedes van practicando lo que es el manejo de leyes. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Que usted pueda establecer en qué consiste el patrimonio y también determinar cuáles son esos elementos del patrimonio. Yo le insto a usted en este momento que en los artículos que anteriormente les coloqué, que son del 442 al 917, usted busque dentro de esos artículos una definición de patrimonio, únicamente como patrimonio. Usted en el semestre anterior, pues pudo conocer la institución del patrimonio familiar, sí, pero esa es independiente de lo que nosotros vamos a conocer en este curso, que ya es el patrimonio, pero el patrimonio con sus generalidades. Bien, de estos artículos, que es el libro segundo, no va a encontrar usted ninguna definición de patrimonio. ¿Qué hacemos? Tenemos que recurrir entonces a la doctrina, a distintos jurisconsultos que han determinado cómo podemos definir patrimonio. Sin embargo, antes de poder entrar a la definición de patrimonio, vamos a hacer una recapitulación de lo que son los atributos de las personas, que eso ustedes lo desarrollaron en su curso de Derecho Civil 1, porque todas las personas tienen los atributos siguientes. Tienen capacidad, tienen estado civil, tienen patrimonio, nombre, domicilio y nacionalidad. Estos atributos actúan de manera constante y son fundamentales para toda persona física. Cuando nosotros hablamos de persona física, estamos también refiriendo a personas individuales. Ahora bien, las personas morales o personas jurídicas, en igual sentido, tienen ciertas características o atributos para su existir. Tienen capacidad,
tienen patrimonio, denominación, razón social, un domicilio y una nacionalidad. Les subrayé de cada uno de estos atributos, tanto de personas individuales como de personas jurídicas o morales, este elemento fundamental porque es una base constitutiva para desarrollar todo lo que corresponde en este curso, que es de la propiedad, de los bienes y de los derechos reales. Todo lo que nosotros vamos a desarrollar en este curso tiene esa concatenación con el patrimonio. El profesor Castán define el patrimonio como ese conjunto de relaciones jurídicas, tanto pasivas como activas, valuables en dinero que corresponden a un sujeto. Esta es una de las definiciones más sencillas que al finalizar la clase usted va a comprender a qué hace referencia el profesor Castán con relación a esas relaciones que puedan darse tanto pasivas como activas. Porque en este tipo de relaciones hay acreedores como hay deudores. Los bienes, en su mayoría, usted va a determinar que los bienes tienen una valoración económica y en consecuencia esos bienes van a ser o pueden ser el objeto de esa relación jurídica que puede darse dentro de un acreedor y un deudor. Asimismo, el patrimonio representa una universalidad que es constituida por esos derechos y obligaciones que corresponden a una persona y que pueden ser apreciables en dinero. ¿De dónde deviene esta palabra patrimonio? Esta institución es una institución muy antigua, en consecuencia, ustedes van a establecer, o incluso en la lectura que ustedes vayan realizando y en el escrutinio que ustedes hagan de las instituciones, van a darse cuenta que nuestro derecho civil tiene esa relación con el derecho romano, porque esta institución, que es el patrimonio, deviene precisamente del derecho romano. Deviene, por eso su etimología, del latín patri, que significa padre, y omnium, que significa recibido. Por lo tanto, su significado va a ser lo recibido por línea paterna, porque en el derecho romano, pues antiguamente, el patrimonio únicamente se podía recibir de esa línea que era del padre, que se lo podía entonces transmitir a los hijos. Por eso es que la etimología, si ustedes se dan cuenta, es de esta alocución latina. ¿Qué derechos va a involucrar el patrimonio? El derecho de bienes, el derecho económico, el derecho de las cosas y también tiene una íntima relación con la sucesión hereditaria. Para esto y para poder ya nosotros establecer las características que son aplicables a el patrimonio en nuestra legislación civil, tenemos también que conocer sobre las distintas doctrinas que han sido instituidas para la aplicación del patrimonio. La primera doctrina que surgió es la que fue propuesta por dos franceses, Charles Alby y Charles Frederick Rowe. Ellos, pues, constituyeron este tipo de doctrina en donde hacían la relación específica de que el patrimonio era y estaba íntimamente ligado con la personalidad. En consecuencia, si existía la personalidad, la persona tenía el patrimonio. Estos jurisconsultos determinaban que el hombre tenía patrimonio desde su nacimiento y en consecuencia este era inherente de la persona humana. Las características que ellos hacen mención
es que el patrimonio es ese conjunto de elementos activos y pasivos que pueden ser estimables en dinero. En consecuencia, van a constituir esa universalidad jurídica. No podía existir una separación entre el patrimonio y la persona, porque el patrimonio era inconcebible si no existía la persona. Aunado a eso, el patrimonio tenía dos aspectos. Uno que era el aspecto objetivo, que era adquirir en el futuro, y otro que era en sentido objetivo, que era el conjunto de bienes. Ellos, y más adelante ustedes se van a dar cuenta que una de las críticas que se le hacía a esta teoría, que era la teoría clásica, era que ellos, dentro de lo que establecían como patrimonio, era lo que aún no se tenía dentro de los bienes de la persona, sino que eran los bienes que podía, con la posibilidad de adquirir en el futuro. Entonces ellos establecían que el patrimonio del futuro, que aún no era parte de los bienes de la persona, ya constituían como tal, pues, esa característica del patrimonio. Asimismo, ellos establecían que toda persona necesariamente y únicamente podía tener un patrimonio. No había más. Era un patrimonio nada más el de la persona. Este patrimonio, como era único, en consecuencia, tampoco se podía dividir. Aunado a eso, el patrimonio era inalienable. No se podía enajenar. No podía salir de la esfera de la persona. Asimismo, el patrimonio, como era esa universalidad jurídica que pues establecíamos anteriormente, tenía tres acciones principales. Una, que era la acción de enriquecimiento sin causa. ¿Qué protegía esta acción? Pues que el patrimonio del que se ha empobrecido ilegítimamente no se pudiera dar esta característica. Asimismo, que la acción de petición de herencia era la forma de proteger la transmisión a título universal. Y la acción que tiene el que fue declarado ausente para exigir la devolución del patrimonio cuando éste aparecía. Estas características con respecto a la universalidad del patrimonio que establecían estos autores, la vamos a analizar nosotros ya con ejemplos propios de nuestra normativa y con instituciones que ustedes pues desarrollaron en el semestre pasado. ¿Cuáles son las bases fundamentales de esta teoría? Que el patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones y en consecuencia establece que no puede existir patrimonio sin persona. Y eso lo dijimos porque estos autores establecían que era inherente la persona y el patrimonio. Incluso ustedes, cuando den lectura a la doctrina, se van a dar cuenta que esta teoría, como se denomina clásica, también se denomina patrimonio e incluso personalidad, porque está íntimamente ligado el patrimonio a la persona. Y en consecuencia tiene que, y si no está la persona o no existe la persona, jamás va a existir un patrimonio. Los principios que ostenta esta teoría son los siguientes. Solo las personas tienen matrimonio. Toda persona necesariamente debe tener un patrimonio. ¿A qué se refieren los bienes in acto? Que eran los que referíamos anteriormente en las características, que son los bienes presentes. Y los bienes in potentia, que son los bienes que hacen referencia a estos autores, que son los bienes futuros. Eso es otro también de los principios que establecen estos jurisconsultos. Además, toda persona solo puede tener un patrimonio. No puede existir
más patrimonio para una sola persona. Y también que no puede darse la inalienabilidad del patrimonio, que en este caso es, en igual sentido, la enajenación de ese patrimonio. ¿Cuáles son las críticas que se le hacen? Que solo las personas pueden tener patrimonio, que no es cierto que toda persona solo tenga un patrimonio, la insuficiencia de la explicación de la transmisión del patrimonio mortis causa, y se critica excluir los bienes y derechos no valorables en dinero. Entonces, con estas características que hemos establecido de lo desarrollado por estos autores, surge la siguiente interrogante. ¿Podría incluirse dentro de esta teoría lo regulado en el Código Civil de Guatemala de los casos siguientes? Por ejemplo, el patrimonio familiar. ¿Quién me puede hacer el favor de buscar la institución en el Código Civil del patrimonio familiar y aunado a eso, pues, darle lectura a la correspondiente en qué consiste este patrimonio? Y aquí, entonces, vamos a comprender de mejor manera cuáles son esas características que hace referencia, pues, estos jurisconsultos. Licenciada, está en el artículo 352 y el 353. Por favor, leamos el 352. Muy bien. Concepto. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Muy bien. Entonces, muchas gracias, licenciada. Muy amable. Tal como lo leyó la licenciada, pues ya nosotros tenemos establecido en qué consiste el patrimonio familiar. En consecuencia, si las personas que integran este núcleo familiar, si bien es cierto, cada una de ellas tendrá su propio patrimonio, ¿no les corresponde también entonces este patrimonio familiar? Surge la disyuntiva con lo que establecen los autores. ¿Será que la persona únicamente puede tener un solo patrimonio familiar? O bien puede darse el caso que pueda tener, como lo establece nuestro Código Civil, una constitución de otro tipo de patrimonio, pero que éste está constituido como familiar. Bueno, este es uno. Luego vamos al siguiente, el patrimonio conyugal. Cuando ustedes estudiaron su institución del matrimonio, pudieron también estudiar lo que eran los regímenes económicos. A ese respecto, ¿podrían ustedes darle lectura o decirme en dónde está regulado los regímenes económicos del matrimonio? Yo les doy tiempo para que ustedes lo busquen. Así vamos practicando el manejo de leyes. Y aquí vamos repasando de una vez lo que pues ya tuvieron oportunidad de estudiar en su Derecho Civil 1. Muy bien, quien lo tenga, que me haga el favor de decir a qué se refiere el régimen económico. Licenciada, buenos días. Yo veo que dice capitulaciones matrimoniales. Excelente, por favor, El Leo. régimen, artículo 116. El régimen económico del matrimonio se regula por las capitulaciones matrimoniales otorgadas por los contrayentes antes o en el acto de la celebración del matrimonio. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Les voy a solicitar que cuando hagan su intervención me digan su nombre, porque pues como yo tengo la pantalla ahorita, no puedo verlos. Entonces me gustaría al menos que conocerlos a través de sus nombres, ¿verdad? Perfecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, también tenemos un tipo de patrimonio conyugal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si cuando las personas, una pareja contrae matrimonio, entonces instituyen un régimen económico? Ese régimen económico puede ser como
lo establece la normativa, de bienes comunes, o bien comunidad de gananciales, o bien separación absoluta. ¿De cuáles vamos a hacer mención definitivamente cuando se constituye un patrimonio conyugal? De los bienes que, pues, si fue régimen económico de comunidad de bienes, pues ya sabemos que eso, tanto los que tenía la mujer o como que tenía el hombre, pues van a constituir el patrimonio conyugal. Si es régimen económico de comunidad de gananciales, pues van a ser los que van a comprender desde el momento en el que el matrimonio ya está inscrito y empieza a surtir sus efectos y ellos empiezan a adquirir bienes, ya van a constituirse como ese patrimonio conyugal. Ese patrimonio conyugal, al momento en el que se vaya a disolver ese patrimonio, se tiene que hacer una liquidación de patrimonio conyugal. Sin embargo, puede ser que este matrimonio, el esposo, tenga sus bienes y ese sea su patrimonio. Sin embargo, con su esposa ha constituido otro patrimonio. En consecuencia, nuevamente denota una de las características de la teoría clásica. ¿Será que puede tener únicamente un patrimonio? Conforme a lo que establece nuestro Código Civil de Guatemala, ¿será que ese patrimonio puede ser inalienable? En el caso del patrimonio conyugal, la pareja compró un bien, forma parte de ese patrimonio conyugal, sin embargo, resulta que, pues, ellos de común acuerdo deciden que ese patrimonio, ese bien inmueble, pongamos ejemplo, que forma parte de ese patrimonio, desean ellos que salga de este patrimonio porque van a comprar otro bien y necesitan de ese aporte económico para poder comprar otro bien. Entonces, ¿será que esa característica establecida en la teoría clásica, en que el patrimonio es inalienable, lo podemos aplicar a nuestra teoría, a nuestro Código Civil, perdón? Bueno, este es otro ejemplo. Vamos entonces con la tercera, que es la masa hereditaria. Esto pues tiene relación con el derecho hereditario y consecuentemente también con tanto la sucesión testamentaria como la sucesión intestada. Pero ¿qué pasa? Vamos al artículo, por favor, si ustedes me colaboran con la lectura, 1105. Licenciada, buenos días. Sí, muy buenos días. Su nombre, si fuera tan amable. Mi nombre es Claribel. Disculpe que retroceda al tema anterior. Sí. Usted dice en el patrimonio conyugal lo que la pareja tenga antes del matrimonio. Como usted dice que solo hay un patrimonio, ¿se incluye en lo que haga después la pareja en conjunto? Sí, solamente para aclarar, licenciada, que ahorita lo que estamos viendo son las características de esta teoría, que son las que tratamos de refutar con estas preguntas que yo les estoy formulando acá, porque esta teoría hace mención que solamente se tiene un patrimonio. Eso es lo que estamos analizando en este momento. Esas características aplicables a nuestro Código Civil. Con respecto a el régimen específico, depende. Aquí hay que hacer el análisis correspondiente, ¿verdad? Porque si las personas contrajeron un matrimonio e instituyeron su régimen de comunidad de gananciales, entiéndase que el patrimonio conyugal va a ser desde el momento en el que ese matrimonio se encuentre debidamente inscrito y sus efectos jurídicos. Sí. Entonces, ¿qué va a constituir ese patrimonio conyugal en este tipo de régimen, que es de comunidad de gananciales? Que lo que se compre, digámoslo así en palabras más sencillas, lo que se adquiera
dentro del matrimonio corresponde al patrimonio conyugal. En consecuencia, pertenece a ambos cónyuges. Si ese matrimonio se llega llega al momento de separación o bien del divorcio, ya debidamente en la ley o con el procedimiento específico se tiene que hacer una liquidación de patrimonio conyugal, pero únicamente para que quedemos en el entendido que lo que estamos haciendo es el análisis de esas características a estas instituciones. No sé si le expliqué bien, licenciada. Lo que yo tengo entendido es que ese inventario del que usted habla es a partir del matrimonio. Correcto, licenciada, pero es del régimen, depende del régimen que se haya constituido el matrimonio. ¿Cuáles son los regímenes del matrimonio? Le pregunto a usted. Pues los acaba de decir: comunidad de gananciales, separación de bienes y no recuerdo el otro. Muy bien, hágame el favor de buscarlos en la ley. Así no voy a robar mucho tiempo. Pero fíjese que es fundamental y agradezco su participación porque en este caso, incluso para usted, va a ser importante porque ya va a aprender usted al manejo de leyes. Ahí Entonces, dice sociedades gananciales, disculpe, comunidad absoluta. Disculpe, Perdón. licenciado, ¿su nombre, por favor? Manuel Ochoa, disculpe, la interrumpí. Muy bien, muchas gracias. Solo termino con la licenciada Claribel. Que me ayude el licenciado Ochoa. Vamos, licenciada, porque aquí es importante su participación y también ese manejo de leyes, esa practicidad que vaya usted adquiriendo para que así al momento en el que ya a usted le corresponda ejercer esta profesión del derecho, pues usted también tiene el manejo de leyes. Y cuando entonces se hace una formulación, también se pueda justificar con la base legal correspondiente. Entonces, eso es fundamental. Gracias, licenciada, por su participación. En igual sentido, si de una vez, ¿verdad? Lo que yo sigo con la clase, pues busque usted los regímenes para que ya entonces le queden bien establecidos cuáles son esos regímenes, porque cada institución, en este caso, tiene sus propias reglas de aplicación. Yo no puedo aplicar lo que establece el régimen de comunidad de gananciales al régimen de separación absoluta. Cada uno se rige de manera diferente. Entonces, cada uno va a tener las características propias para establecer si hay o no un patrimonio conyugal. Eso únicamente yo estoy haciendo la referencia para que podamos comprender las características de la teoría. No sé si ahora sí ya quedamos más claras, licenciada. Sí, es que a veces la mayor parte de notarios que hacen matrimonios ni siquiera preguntan. Vio, mire qué falencia. Al menos a mí no me preguntaron. Y fíjense ustedes que esto es muy importante, porque ustedes, ahora que ya tienen también esa práctica de la vida real y que ahora lo están aprendiendo, ya aplicando la norma correspondiente, esas falencias ya no las pueden cometer ustedes, ¿verdad? Entonces, definitivamente es fundamental cada uno de estos aportes. Gracias, licenciada. No sé si tendrá otra duda para que yo pueda continuar. Ahí estamos bien, licenciada. Muchas gracias. Muy bien, para servirle. Entonces, tiene levantada la mano la licenciada Sofía. Licenciada, mucho gusto. Soy la licenciada Sofía. Gracias. Me gusta eso porque usted nos pone en práctica para buscar el documento. O eso nos ayuda como práctica para, así como ahorita con la licenciada que buscó lo de los regímenes. Entonces,
le agradezco que sí nos apoye en ese sentido para poder tener la práctica y la habilidad para poder buscar los artículos o lo que necesitamos. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Bueno, estoy para servirles. Considero que este curso a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, la verdad es que quiero transmitirles pues esos conocimientos. Definitivamente ustedes tienen un compromiso mayor, tienen que leer. Prométanme a mí, prométanse ustedes que de verdad van a leer. Si ustedes leen su código, les van a generar más dudas y en consecuencia va a poder hacerse la clase más interactiva, porque yo sé que pues ahorita estamos empezando, están fresquecitos, pero ya más tarde yo sé que la carga de ustedes es fuerte. Así que ánimo, 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 ya van por su segundo semestre, así que ánimo. Bueno, continuamos entonces. Ya vimos lo que era del patrimonio conyugal, ahora con respecto a la masa hereditaria. Les solicité que leyeran el artículo 1105. Doctora. Y que manda quien me saluda, que ahorita sí ya tengo la pantalla otra vez completa. Osman Montepecho. Gracias, licenciado. 1105. De los bienes que deja una persona a su fallecimiento, se pagarán sus deudas. El resto de masa hereditaria la distribuirá entre los que tienen derecho a ella. Le agradezco mucho, licenciado Osman. Bueno. Doctora, después de que comente usted sobre este artículo, yo tengo alguna controversia con otro artículo, con el Código Tributario, pero primero quiero escucharla, después yo le intervengo. Muy bien. ¿Su duda va concatenada con el tema que estamos viendo ahorita, licenciado? Efectivamente, precisamente con este artículo 1105. Perfecto. Sí, este artículo únicamente lo vamos a hacer como referencia a ese patrimonio, ¿verdad? Porque no vamos a desarrollar en esta clase lo que es el derecho hereditario. Sin embargo, como lo leyó el licenciado, pues esa masa hereditaria va a ser ese patrimonio que queda del cujus. Cujus es la persona fallecida. Si la persona fallece, en consecuencia, ese patrimonio tendrá que suceder, así lo dice la ley. Esa sucesión se puede dar de manera testamentaria o de manera intestada. Tiene su procedimiento específico. Sin embargo, ¿a dónde quiero llegar? Que precisamente ese patrimonio de esa persona que falleció se tiene que transmitir a sus herederos. Entonces, si el heredero, el que quedó vivo, ya tiene patrimonio, también va a adquirir ese otro patrimonio. Entonces, volvemos a la disyuntiva. Teoría clásica. Refiere, toda persona solo tiene un patrimonio. Entonces, aquí nos surge a nosotros la interrogante. ¿Podríamos aplicar entonces la teoría clásica a lo establecido a nuestro Código Civil? Bueno, le doy el uso de la palabra, licenciado, y ya termino con el número 4, que es el patrimonio del ausente. Ok, gracias, doctora. Aquí mi controversia es que el artículo 1105 dice que las deudas se pagarán. Ok, ahora bien, ya tocando el código tributario, no recuerdo y no tengo a la mano el código para ponérselo en contexto. Dice formas de extinción de la obligación tributaria por fallecimiento. ¿Qué me puede decir al respecto de eso? Formas de extinción de la obligación tributaria. Es por fallecimiento. Sí, licenciado. Pues mire, como dentro de lo que se tiene que desarrollar del derecho sucesorio, y por eso la ley así lo regula, ¿verdad? Que lo que quede, pues es lo que va a corresponderle ya la transmisión a los herederos. Este tema, usted lo pregunta, sí me gustaría que me ampliara un poco más con respecto a su pregunta, porque pues no sé hacia dónde va enfocada su pregunta.
Ok, lo que pasa es de que, como ahí dice, con respecto a los derechos hereditarios, uno tiene que cancelar las deudas del mortuario, o sea, los herederos tienen que cancelarlas. Ahora bien, el Código Tributario dice que si una persona fallece, se extingue toda la obligación tributaria. O sea, si él tenía adeudos con el fisco, pues se terminaron esos adeudos. Mi pregunta es, si solo si es de que se termina o hay que hacer la aplicación de este artículo 1105 civilmente. Bueno, sí, licenciado. Bueno, ¿qué pasa? El trámite del derecho hereditario, como así lo regula el Código Procesal Civil y Mercantil, y aunado a eso, la Ley de Tramitación de Jurisdicción Voluntaria Notarial, tiene un procedimiento específico. Tanto el derecho testamentario como el derecho intestado. Cada uno tiene etapas, ¿verdad? Lo único que diferencia el testamentario con el intestado es que el testamentario, pues hay testamento, ¿verdad? Como su nombre lo indica. En el intestado no. Sin embargo, sí se tienen que llevar diferentes etapas. Dentro de estas etapas hay una que se denomina de inventario. En esta etapa es donde se establecen cuáles son, pues, los activos y los pasivos que tenía el causante, ¿verdad? El fallecido. Y a partir de ello se determina cuáles son las obligaciones y las deudas que tenía y también cuáles son los bienes de los cuales sí se puede hacer uso y en consecuencia van a constituir esa masa hereditaria. Esa función, en el caso que se da ante notario, él o ella, ¿verdad? La notario o el notario son los que tienen que llevar a cabo ese inventario. El inventario definitivamente lo puede realizar el notario toda vez los herederos le hagan de conocimiento al notario, porque el notario, cuando actúa o interviene en un proceso testamentario o un proceso intestado, aplica el principio dispositivo. Nada hace de oficio, nada. ¿Qué va a actuar el notario? El notario va a actuar conforme a lo que, en este caso, las personas que sobreviven al fallecido y que son los herederos, le van a aportar. Si en este caso hace la mención o refieren, ¿verdad?, que esta persona que falleció tenía adeudos tributarios y la persona ha fallecido y la ley establece que una de las maneras en las que se extingue esa obligación es a través de la muerte, el notario en una de esas fases también, si son varios los herederos, se nombra un representante de la mortual. Ese representante de la mortual es a través de la asesoría que hace el notario el que le determina, mire, usted tiene que acudir a la Superintendencia de Administración Tributaria y hacer de conocimiento que ya se encuentra instituido un proceso testamentario o bien intestado y en consecuencia la persona obligada de pagar esos tributos falleció. Por consiguiente, se tiene que extinguir esa obligación. Pero esto todo se hace a través del trámite que se esté llevando. Si es voluntario, es ante un notario. Si hay conflicto entre los herederos, esto ya se instituye ante un juzgado civil para que pues ellos puedan establecer lo que ya sería la herencia, ¿verdad? O en este caso la masa hereditaria, pero se tiene que hacer a través de esas vías, licenciado. No es únicamente de que se pueda presentar, sino que hay un procedimiento, hay una asesoría de un profesional del derecho, que en este caso, pues, el que actúa como notario o notaria. No sé si ahí le dejo claro, licenciado Osman. Sí, perfecto. Bien, gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos un poquito atrasados, así que... Doctora, bueno, perdón. Sí. Es que le iba a interrumpir, pero si gusta más adelante, porque iba relacionado también siempre con este tema, ahora ya era un tema civil,
en testamentario. Ah, bueno. Fíjese que incluso este tema que usted está poniendo o trayendo a esta sala podría ser un tema de tesis para desarrollarlo en materia de tesis, que me parece muy interesante. Entonces, incluso ahorita nos están haciendo un aporte que dice: la licenciada Lucrecia nos colocó por acá. Licenciada Lucrecia, no sé si usted desea intervenir de manera virtual o bien únicamente a través del mensaje. Bueno, entonces vamos a continuar para que pueda avanzar con nos falta todavía la otra teoría. Vamos con esta, que es la última característica que les traigo a mención en cuanto al patrimonio del ausente. Ustedes pudieron conocer de esta institución que es la declaratoria de ausencia. Ustedes la tienen regulada. Si alguien tiene por ahí que me pueda colaborar con relación a la ausencia. El artículo 47 del Código Civil, maestra Gerson Morales. Mucho gusto, licenciado Gerson. Muy bien, ¿qué dice esa institución? Cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. Muy bien. Licenciado Gerson me dijo, ¿verdad? Así es, doctora. Muy bien. Ahora, licenciado, como esta institución la vieron en el semestre pasado, se solicita que se declare la ausencia ante un órgano jurisdiccional en materia civil. Declaran la ausencia. ¿Qué pasa ahora? Cuando ya ha transcurrido ese plazo de la declaratoria de ausencia. ¿Puede utilizar su código? ¿Se debe de nombrar un representante de los bienes para administrar los bienes? No, ya se hizo todo el trámite. Ya pasaron el plazo, que fueron 5 años. Aquí ya le di una pista. Ya pasaron los 5 años. ¿Qué procede ahora a solicitar? O que se dicte en este caso. ¿Quién? Estoy viendo la ley, doctora. Perfecto. Ahí en la ley, ahí está la respuesta. ¿Ya viste? Excelente. Vea por el artículo 63, licenciado Gerson. Doctora, ¿lo puedo leer? Soy Sí, Marbelia Herrera. Gracias, doctora. Disculpe que estaba aquí. El 63 dice: transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de éste, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Perfecto. Gracias a los dos, licenciado Gerson y licenciado Marbelia. ¿A dónde quiero llegar nuevamente, verdad? A que toda vez ya está declarada la muerte presunta, ¿qué va a pasar con los herederos? Ya van a poder tomar posesión de ese patrimonio. Es nuevamente a la disyuntiva que estamos tratando de esta teoría específica en cuanto a que la persona puede tener más de un patrimonio. Porque estos que le suceden al ausente que ya ha sido declarada muerte presunta, puede que tengan su patrimonio, sus bienes. Sin embargo, van a adquirir también el patrimonio del que ya fue declarado ausente y consecuentemente muerte presunta. Muy bien, pasamos a la siguiente, que es la teoría objetiva moderna o el patrimonio de afectación. Esta fue propuesta por dos alemanes que también ha sido desarrollada por distintos otros jurisconsultos. Sin embargo, ellos fueron los que sustentaron la base y en consecuencia son las características que nosotros vamos a conocer el día de hoy. ¿Qué postula esta teoría? Que los derechos y las obligaciones no tienen necesariamente por base a las
personas. El autor, Daniel Ripper, hace referencia, él ha desarrollado esta teoría que fue propuesta por los alemanes y en consecuencia él refiere una definición de patrimonio de afectación que va a ser esa universalidad reposando sobre la común destinación de los elementos que la componen. O sea, va a ser un conjunto de bienes y de deudas que son inseparables, porque todos ellos se encuentran afectados a un fin económico y en tanto que no se haga una liquidación, no aparecerá el valor activo neto. Si ustedes se dan cuenta y hacemos un símil, es muy parecido a lo que establece nuestro código con respecto a la masa hereditaria, porque ya toda vez se ha hecho un inventario, ya se conoce cuáles son los activos, cuáles son los pasivos y qué es lo que queda, consecuentemente de haber cumplido de todas las obligaciones que haya tenido, en este caso, la persona que haya fallecido o el causante. El patrimonio también, en este caso que hace referencia de esta teoría, es que se adquiere autonomía. Y aquí ellos hacen relación a un aspecto fundamental, que tiene que existir un vínculo jurídico, pero aunado a eso tiene que darse también un vínculo económico para que consecuentemente se pueda afectar, porque esta teoría así se denomina, teoría de la afectación. Si hay ese vínculo jurídico y económico, se puede afectar el bien. Ellos establecen que deben de existir tres aspectos fundamentales. Primero, debe existir un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que están destinados para realizar un fin. Ese fin tiene que ser de naturaleza jurídico-económico. Además, tiene que tener una organización o una fisonomía propia. En consecuencia, se van a dar relaciones jurídicas. Esas relaciones jurídicas se van a dar a través de dos actores principales. Uno que va a ser denominado activo y el otro que va a ser denominado pasivo, que nosotros en nuestra legislación los podemos establecer como el deudor y como el acreedor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son tres aspectos fundamentales. El primero, debe de existir un fin. El segundo, debe de haber una relación jurídico-económica. Y el tercero, debe de existir un sujeto activo, un sujeto pasivo, y de estos se va a dar una relación jurídica en la que uno va a adquirir derechos y el otro va a contraer obligaciones. Esto hace referencia a esta teoría. Asimismo, establece que ese conjunto de derechos y obligaciones pues tiene que estar valorado económicamente. Asimismo, ese patrimonio va a ser constitutivo de bienes que van a tener ese vínculo con la persona y en consecuencia también con las distintas masas patrimoniales. Ojo con eso, porque miren, estos autores ya hacen referencia distinto a lo que hace referencia a la teoría objetiva de solo un patrimonio, porque ellos aquí ya determinan la existencia de varias masas patrimoniales. En consecuencia, ellos destruyen lo pronunciado por la teoría objetiva o teoría patrimonio-personalidad, en donde ya no puede darse únicamente un patrimonio. Una persona puede tener más de un patrimonio. Las bases fundamentales de esta teoría son: el patrimonio solo constituye derechos y no obligaciones. Existencia de personas sin patrimonio. Y una de las bases fundamentales también es que en este tipo de teoría se da que el patrimonio puede darse de dos maneras. Puede darse intervivos, que son las relaciones que se dan entre dos personas, como por ejemplo, que se dé una compraventa.
que se dé una donación, y puede darse mortis causa cuando se da una donación a causa de muerte o bien cuando se da a través de el fallecimiento del causante. Esas son bases fundamentales que establece esta teoría. También que puede darse la garantía de acreedores, la existencia de 2 o más patrimonios y también que el patrimonio no es un atributo de la personalidad, que esa es una de las críticas que también se le hace a esta teoría. Pero de la teoría objetiva o teoría clásica, perdón, de la teoría clásica, son muy pocas las críticas que se hacen a esta teoría. Perdonen, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. Muchas gracias. ¿Cuáles son los principios en los cuales se sustenta esta teoría? Que exista un conjunto de bienes, derechos, obligaciones destinados a un fin. Que este fin tiene que ser de naturaleza jurídico-económica. El patrimonio debe tener existencia real, no como la teoría clásica. ¿Qué hacía la teoría clásica? En facto, ¿verdad? O sea, en facto y también referente a los bienes futuros, que ni siquiera eran parte del patrimonio en ese momento. Entonces, esta teoría ya elimina lo establecido con el patrimonio futuro. Si es futuro, es incierto. Puede que sí, puede que no. En cambio, en esta teoría ya establece que el patrimonio tiene que tener una existencia real. Sí o sí, tiene que existir. Asimismo, el patrimonio de afectación es un patrimonio separado del patrimonio general de la persona con un fin específico. El patrimonio de afectación se mantiene fuera del patrimonio del titular original. Esto, ¿en qué momento se puede aplicar? Sobre todo el numeral 5. Se aplica cuando se constituye pues una sociedad anónima, por ejemplo. Esa sociedad anónima va a tener su propio patrimonio, que son las personas jurídicas, ¿verdad? Entonces, va a tener su propio patrimonio. Los socios van a tener su propio patrimonio individual. Entonces, ese patrimonio de la sociedad va a estar fuera del patrimonio titular que pueda tener uno de los socios. Asimismo, si entra en concurso de quiebra o contrae deudas, dicho patrimonio afectado, intocado y destinado a los fines a los que fue asignado. Ahora, si no estoy mal, en el año 2022 entró en vigor una ley específica que pues regula lo que se constituye en el derecho procesal civil y mercantil como el concurso de quiebra, ¿verdad? Entonces, que es la ley de insolvencia. Ahora vemos aquí, ¿cuál es la función que tienen los patrimonios de afectación? Va a ser atribuir o reservar ciertos bienes con un determinado destino y también reservar a un determinado grupo de acreedores un conjunto de bienes sobre los cuales pueda satisfacerse con exclusión de otros acreedores. Esas son las funciones que tiene el patrimonio de afectación. ¿Cuáles son los principales patrimonios de afectación? Que haciendo el análisis anterior de los que dijimos que no podría aplicarse el patrimonio o la teoría clásica, pues en el patrimonio de afectación sí los podemos afectar. Sí los podemos establecer como esta teoría aplicable a nuestro derecho civil. ¿Por qué? Porque estos principales patrimonios son la herencia aceptada en beneficio de inventario. En nuestra legislación, como parte del derecho sucesorio, intestado o testamentario, se tiene que hacer un inventario.
Entonces, en consecuencia, el tipo de herencia aquí en Guatemala y que rige nuestro Código Civil es aceptada a beneficio de inventario. Asimismo, el patrimonio del que pues se haya solicitado la realización del concurso de quiebra, ¿verdad? En este caso, que sería el patrimonio del quebrado, los bienes de terceros administrados a través de un fondo común de inversión, como lo que sucede en este caso, ¿verdad? Cuando se dan este tipo de instituciones que son los fideicomisos, que esos pues tienen su regulación propia a través del Código de Comercio. La crítica que se hace a esta teoría, pues que va a ser inadmisible la opinión de quienes independizan totalmente las nociones del patrimonio y de la personalidad, que era lo que les hacía referencia. En sí, es prácticamente la única crítica que se le hace a esta teoría, porque en realidad la teoría que nuestro Código Civil aplica va a ser la teoría del patrimonio de afectación. Ahora bien, ya nosotros, habiendo comprendido cuáles son las teorías que dan el sustento de esta institución que es el patrimonio, vamos a hacer referencia a ciertas características. Primero, en nuestra legislación, nosotros sí lo tenemos determinado que el patrimonio es un atributo de la personalidad. Ya entendimos que tanto las personas individuales como las personas jurídicas pueden llegar a tener patrimonio, sí o sí. Además de esto, las cosas. ¿Qué van a ser las cosas? Ustedes en nuestro Código Civil van a poder establecer que las cosas son las denominadas también bienes. Esos bienes que pueden ser bienes muebles, bienes inmuebles, bienes intangibles y pues toda la clasificación que se da de los bienes. Eso también es constitutivo de patrimonio. Y aunado a eso, los bienes inmateriales, que en estos pueden establecerse como lo que son las acreencias y las deudas y los valores intangibles. Los valores intangibles que pues es el derecho de propiedad intelectual y derecho de propiedad industrial, que esos también incorporan o se incorporan como patrimonio. El derecho que la persona tiene sobre su patrimonio, ese derecho de disposición, el deber que se tiene por todos los demás de respetar el patrimonio de esa persona y esa persona respetar el patrimonio de cada uno de los demás. Los bienes y servicios sobre los cuales recae ese derecho, ese deber. Aquí se da una institución que van a escuchar ustedes mucho en cuanto a los derechos reales. Es erga omnes. Eso quiere decir que es oponible contra terceros. Si yo tengo la titularidad de ese bien porque está debidamente inscrito en el registro correspondiente, todos los demás tienen que respetar ese bien que es parte constitutiva de mi patrimonio. Es oponible contra terceros. Si alguien más dice que ese bien donde yo tengo inscrito en el registro correspondiente que es suyo, eso se tiene que dilucidar en la vía correspondiente que es ante los órganos jurisdiccionales. ¿Cuáles van a ser las características? Pues las personas pueden tener patrimonio, toda persona tiene más de un patrimonio, el mismo es personalísimo, además de eso es inagotable, es embargable y ejecutable, y también los bienes pueden ser objeto de expropiación. Pero aquí hay aspectos fundamentales con respecto a esto, que únicamente se puede dar la expropiación por razón pública o social. En su momento nosotros vamos a desarrollar esta institución, que es la expropiación. ¿Cuáles van a ser los elementos del patrimonio? Los derechos reales. Esa relación que tiene la persona con la cosa, con el bien, que va a ser oponible contra terceros. Y aquí está la locución que les hacía mención, erga omnes. En el ejemplo
O en la imagen que podemos ver, hay a un caballero con un bien mueble. El bien mueble es el vehículo. Esa relación que tiene ese caballero con ese bien mueble lo acredita a través de la titularidad. Esa titularidad va a ser, pues, el certificado, o en este caso, pues, que está debidamente inscrito el vehículo a su nombre. Entonces, yo no puedo venir y hacer uso de ese vehículo porque ese vehículo le pertenece a este caballero. Entonces, él puede, en su momento, hacer valer ese derecho, porque él no puede decir, ¿cómo usted va a utilizar mi vehículo si es mi vehículo? Aquí está el documento que a mí me acredita titular. No, fíjese que ese vehículo es mío, porque yo tengo también la titularidad. Ese tipo de conflictos, entonces, ya se desarrollan o dilucidan ante los órganos correspondientes. Pero el derecho real va a ser, per se, la relación que se tiene la persona con la cosa. Por ejemplo, todos tenemos un móvil, un teléfono móvil. Yo tengo una relación de derecho real porque ese móvil es mío, tengo la titularidad, está debidamente registrado a mi nombre, el número está registrado a mi nombre. Ese es el ejemplo específico de el derecho real. Y aunado a eso, también existe un derecho personal, porque al momento en el que, si bien es cierto, el teléfono es mío, puede que el teléfono yo lo haya solicitado o me lo haya otorgado la telefonía del país a través de un contrato. Ese contrato, entonces, va a ser el derecho personal que se va a tener. El derecho personal de la persona jurídica, en este caso, que es la telefonía, que me presta a mí el servicio, en consecuencia yo tengo que cumplir con la obligación. ¿Cómo cumplo con la obligación? Pagando, ya sea por el servicio de telefonía, que también puede incluir lo que es el dispositivo. Entonces, ese es otro de los elementos fundamentales. El derecho real, que es el que yo tengo directo con la cosa, el derecho personal, que va a ser esa obligación que va a surgir de la relación que voy a tener entre sujeto activo y sujeto pasivo. Aunado a eso, también se da la indivisibilidad del patrimonio, en cuanto a que el patrimonio no puede ser objeto de división por una parte determinada. No obstante, puede darse la divisibilidad a través de la partición, o bien cuando se da con copropietarios, que existe un bien, pero hay distintos propietarios. Entonces, esos propietarios se les denomina copropietarios. Entonces, allí puede darse lo que es la divisibilidad del patrimonio. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos entre derechos reales y derechos personales? El derecho... Dígame. Disculpe la interrupción, doctora. Julio Guevara le saluda. Solo para solicitarle de su apoyo. Fíjese que yo creo que habemos varios estudiantes que venimos de otras carreras, no precisamente de derecho. Entonces quería solicitarle su apoyo si de pronto nos pudiera colocar, digamos, los artículos, porque el código es bien amplio, ¿verdad? Y si bien es cierto, pues tenemos que tener un manejo de código, pero sería más fácil que nos colocara, por ejemplo, los artículos que nos está dando de la clase, ¿verdad? Para poderlos buscar e ir, digamos, con el código a la mano, si fuera tan amable, doctora. Mucho gusto, licenciado Julio. Fíjese que precisamente el no colocar los artículos tiene una razón de ser, y le voy a contar. Definitivamente esta clase es muy teórica, y yo comprendo que ustedes, pues, en su mayoría son de otras profesiones, pero precisamente no coloco los artículos porque es el momento justo en el cual usted pone atención a la clase y en consecuencia puede hacer la anotación del artículo que sustenta lo que se está dando en clase. Por eso no lo coloco, licenciado, porque ¿qué ha pasado? En su mayoría ya no se dan a la tarea de poder buscar el artículo y hacer la concatenación. Entonces,
Esa es la razón de ser, por lo cual, en su mayoría, hay excepciones, licenciado Julio, que sí coloco los artículos, y si no, no hay ningún problema. Ustedes pueden interrumpirme, así como lo hizo usted ahorita, ¿verdad? Porque como yo tengo la presentación en pantalla completa, no puedo ver si tienen levantada la mano. Entonces, si ustedes en algún momento no hacen la anotación, yo con mucho gusto vuelvo a reiterar el artículo para que ustedes hagan la anotación correspondiente. Pero es justo eso, licenciado, el que ustedes estén atentos a escuchar el artículo y entonces hagan ustedes su anotación correspondiente. Por eso es. Pero es excepcional, ¿verdad? En otros casos, usted se va a dar cuenta que incluso ya están los artículos en las diapositivas. Ok, sí, muchas gracias, doctora, por sus argumentos. Como le decía, yo a veces trato de identificarme con el código, ¿verdad? Entonces pierdo tiempo también en ese sentido, andar buscando el artículo al que se está haciendo referencia en su momento. Pero sí, muchas gracias ahí por sus aportaciones y vamos a estar atentos al momento que usted nos dé los artículos para podernos ubicar en el código. Gracias, doctora, muy amable. Perfecto, estoy a la orden y muchas gracias por su sugerencia también. Bueno, entonces, ya ahorita les robo 2 minutos más. Lo siento que me haya pasado estos 2 minutos. Procuro siempre terminar muy puntual porque yo sé que ahorita es el momento en el que ustedes pues tienen el receso correspondiente. Así que 2 minutos nada más, por favor. Bueno, cuanto a los derechos reales, estábamos estableciendo las diferencias, que los derechos reales dan esa facultad de obtener una cosa, cualquiera que sea, con un beneficio. Este puede ser mayor o menor. En los derechos reales van a existir 2 elementos que son el sujeto, que va a ser el titular del derecho, y la cosa que va a ser el objeto de derecho. El ejemplo que estábamos poniendo ahorita, ¿verdad? Con relación al móvil, al teléfono móvil. ¿Cuál va a ser el sujeto titular? Pues el propietario. ¿Cuál va a ser la cosa o el objeto del derecho? El dispositivo. Puede ser también que son derechos sobre la cosa o el bien. Ustedes van a escuchar que indistintamente se utiliza bien o cosa para determinar el mismo objeto, que sería cosa o bien. El bien puede ser mueble o puede ser inmueble. Su número es limitado y se hacen más firmes estas relaciones con el transcurso del tiempo. En cuanto a los derechos personales, van a dar la facultad de obligar a uno de los sujetos a cumplir determinada obligación. Por eso los sujetos en los derechos personales van a ser los elementos siguientes. El sujeto, que puede ser acreedor y puede ser deudor, el vínculo que ya establecimos puede ser jurídico o económico, y el objeto, que va a ser la prestación. Estos son los derechos que van a surgir precisamente de la relación que se tenga de la cosa. Son de número ilimitado y también por el transcurso del tiempo pueden desaparecer o se pueden debilitar, como es el ejemplo de las relaciones contractuales con las telefonías. Puede que yo ahorita tenga como una telefonía, pero ya no me parece el servicio que me está prestando y en consecuencia yo decido terminar esa relación contractual y entablar otra relación contractual con otra telefonía. Entonces, este tipo de relaciones puede desaparecer con el tiempo con esta telefonía y adquiero con otra. Por último, la subrogación real, que esta se da cuando se da la sustitución jurídica de un bien por otro bien. Van a encontrar ustedes el sustento en el artículo, ahorita les digo. (1453) al 1458 del Código Civil, ustedes encuentran lo que es esta institución, que es la subrogación real. Nada más la estamos viendo como un elemento, la vamos a desarrollar en otra clase. Así que nada más es para que ustedes puedan comprender que puede darse el caso que se pueda sustituir un bien
por otro bien y en consecuencia también pues el patrimonio de una persona. La función del patrimonio tiene las siguientes acciones. Puede ser acción de simulación, puede ser una acción subrogatoria y una acción reivindicatoria, que en igual sentido las vamos a desarrollar en clase. Hay bienes que son inembargables. Ustedes van a encontrar en su Código Procesal Civil y Mercantil, para que hagan la anotación, cuáles son esos bienes que no se pueden embargar bajo ninguna circunstancia. Lo encuentran en el artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil. Estos, pues yo se los coloqué de manera más sucinta, pero ustedes los pueden ver ya completos en el artículo 306 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y por último les dejo uno, vamos a ir viendo en cada una de las clases los mandamientos que fueron pronunciados por este jurisconsulto, que es Juan Eduardo Couture. Y se los dejo para que ustedes lo tengan como reflexión. El primer mandamiento que él establecía era: estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, será cada día un poco menos abogado. Y recuérdense que abogado que no lee, abogado que no estudia, es cada día menos abogado. Así que me disculpo por haberme pasado estos 3 minutos. Les remito la presentación en un momentito para que ya la tengan. Y a más tardar por miércoles ya les remito la próxima presentación para que ustedes ya la tengan para su clase siguiente. Licenciado, no sé si alguien iba a tomar la palabra. No, así que... no, maestra, doctora, disculpe, se me activó nada más por enviarle ahí una felicitación, disculpe. Muy bien, muchísimas gracias. Así que les deseo bendiciones y ánimo con las siguientes salas que les corresponden. Muchas gracias. Gracias, doctora. Feliz día, buen fin de semana.